Disculpen que justo tenía ahí un mensaje laboral y le tenía que responder. Seguimos entonces. Esperen que cierro esto. Las barras de Zoom me vuelven loca. ¿Qué hice? Ahora sí. Está. Lo que yo les comentaba de esta zona es que es una zona restringida, que es una zona clasificada como la de mayor carga de fuego, y los camiones que ingresan, que veíamos en el video, vienen a una zona de descarga que está acá. ¿Ah? Entonces, además de la colocación de la puesta a tierra al camión, ¿se acuerdan para qué era la puesta a tierra en el camión o en cualquier vehículo que ingresa a planta? Para la estática. Para la Para la estática. estática. Ahí va, para descargar la energía acumulada de ese vehículo a la tierra y evitar así cualquier descarga en un área clasificada. Yo comentaba hoy más temprano, en lo que tiene que ver con los layouts de ingeniería, manejan distintas clasificaciones según el área de producción. Existen clasificación 0, 1, 2, hasta 3, creo, no recuerdo ahora de memoria. Entonces, según esa clasificación, por ejemplo, una clasificación 0 es de muy bajo riesgo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser no sé, un área de envases, ¿sí? De envases vacíos. Ahora, un layout de esta planta es una clasificación 3, donde hay mucha mezcla explosiva, ¿sí? Por eso es importante, si ustedes mañana están en algún proceso de bombeo de fluidos o de almacenamiento a granel, 2 o 3 cosas importantes que tienen que manejar. Uno es que todo tiene que estar aterrado, ya sean vehículos que circulan, ¿sí? Que tienen que tener la puesta a tierra, autoelevadores, camiones, autos, todo lo que circule dentro de la planta. Las instalaciones, todos los tanques, todas las líneas de bombeo, todas las bombas, valga la redundancia, tienen que estar aterradas, ¿sí? Y a su vez, la maniobra de bombeo, una oportunidad de mejora para mí también es buscar una imagen donde se vea eso, pero tengo a mi secretaria por ahí que capaz que ya lo busca, no, mentira, es un chiste. Lo que tienen que garantizar es que todo el sistema está aterrado. Entonces, la bomba, que acá no se ve, ¿tá? Ustedes imagínense que acá el camión viene, atraca, marcha atrás, ¿sí? Lo que se ve acá, yo quisiera meterle zoom, pero desde un video no me deja. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Denme un segundo. A ver si tengo la suerte de poder hacer zoom sobre esto. Hice una captura de... Ay, no, estoy peleada hoy mal con la tecnología, sepan disculpar. Quiero bajar la herramienta de zoom que no me deja. A ver si acá... No. No me deja hacer zoom sobre esta imagen. Tengo que guardarla. Está, no voy a perder tiempo con eso, disculpen. Entonces, acá, en esta zona, hay todo un resguardo, hay un murallón. ¿Tá? Después cuando vean este video lo van a repasar un poquito mejor. Y hay un sistema de extinción fija. Acá hay rociadores que quedan colocados sobre el camión. Entonces, ante cualquier derrame o situación, hay un sistema de extinción fijo sobre el camión. Esa como primer medida también de seguridad. Pero la bomba, que hay más de una bomba atrás de este muro, para que trabaje tiene que estar aterrada el camión. Hay una pinza, un sistema, que en ese momento se hacía de esa manera, hoy capaz que se hace de otra forma. Esa bomba tiene que estar con su puesta a tierra, además de la jabalina, ¿no? Aterrada a la tierra, tiene que tener una pinza adosada al camión. De esa manera, antes de comenzar el bombeo, se igualan los potenciales. La energía potencial del camión, de la línea de bombeo y de la bomba se igualan. Y de esa manera se evita cualquier descarga de energía. ¿Tá? Esa es como una medida práctica. O sea, ustedes siempre que se encuentren con un bombeo, ¿sí? Con una línea de bombeo de inflamables, consulten y revisen las instalaciones de puesta a tierra, de todo el sistema.
de la bomba, de las líneas de bombeo, del tanque receptor, ¿sí? O en este caso, del camión que sería el tanque de salida. ¿Tá? Todo eso tiene que estar aterrado. Y sobre el tanque, lo importante a tener en cuenta son los venteos. ¿Tá? Porque imagínense, yo acá tengo el tanque y estoy bombeando al tanque que está acá, ¿tá? Que estoy marcándolo con el cursor, el primero de acá de la punta que se ve la escalerita. Cada tanque de estos tiene un venteo. Cuando yo estoy descargando a uno, ¿qué es lo que va a pasar dentro del tanque? Estoy descargando producto dentro del tanque. ¿Qué es lo que puede pasar dentro del tanque? ¿Qué ocurre? Se va a desplazar el aire de un lado para el otro. Perfecto. En realidad lo que va a ocurrir, obviamente, va a desplazarse, ese nivel de líquido va a empezar a subir y los vapores dentro del tanque tienen que salir por algún lado, por eso existe el venteo. ¿Qué es lo que va a pasar sobre el tanque? Se va a generar una mezcla explosiva. Por lo general los venteos tienen filtros que mitigan esa, porque si no tendríamos focos de emisión de vapores en toda esta zona y tendríamos una contaminación ambiental, además. Entonces esos venteos, a mí me pasó de conocerlos sin filtros y después conocerlos con filtros. Se le colocan filtros de carbón activado que retienen ese contaminante, ¿sí? De todas maneras, no es aconsejable estar transitando o estar inspeccionando o haciendo ningún tipo de trabajo mientras se está descargando producto a los tanques, ¿sí? Entonces, nada, tener en cuenta eso. Si mañana se enfrentan con una instalación de estas características, tener en cuenta lo de la puesta a tierra, tener en cuenta la peligrosidad de hacer cualquier trabajo en caliente, ¿sí? Por lo general me ha tocado hacer alguno y bueno, tengo que hacer una medición de mezcla explosiva con un equipo especial que me mide esos niveles de mezcla explosiva, contar con vigilancia, extremarlo, ¿no? Obviamente lo que es la presencia de la brigada, contar con sistemas de extinción fijo, activos, pasivos, segregar la zona de trabajo, apantallar con mantas ignífugas, o sea, es bastante más complejo, no es solamente, bueno, hacer el permiso por el permiso mismo, sino que lleva mucho tiempo de trabajo. Y si les toca hacer un espacio confinado, bueno, también va a ser un desafío el analizar tanque a tanque todo lo que ingresa y todo lo que sale para garantizar que el espacio es apto para ingresar, ¿está? Bien. Ahora sí vamos a empezar un poquito a entrar en tema de lo que es la pintura. ¿Tá? Denme un segundo porque se me desbarajustó todo. Profe, Sí, yo escucho. tengo que salir. Sí, quédate tranquila, yo me acuerdo, Rocío, y ya saqué foto de pantalla. Profe, yo estoy en la misma, ya también me estoy yendo, así que me quedo, pero con el celular sin cámara. Dale, Luciana, genial, gracias. Después vamos a volver a nuestro horario normal, les pido disculpas, que este cambio se debió a todas las cancelaciones, así que nuestra próxima clase es el sábado, así que ahí vamos a estar más tranquilos. Hoy seguramente termine un ratito antes y eso lo compensamos la clase del sábado, que vamos a estar todos más cómodos, me parece. Denme un segundo que voy a abrir la presentación que la tenía acá. Profesora, Virginia, ¿vas a sacar foto? Porque yo ya también, ya en 5 minutos Sí, me yo tengo que ir. ya la saqué la foto en la anterior. Ah, está, te digo porque tengo la cámara apagada. No, no importa, no te Me estaba preocupes. preguntando. Está, perfecto. Ya en 5 me retiro, sigo escuchando y está, pero estoy sin cámara. ¿Está? Tranquila. Gracias. Gracias. No, gracias a ti. Como le decía, vamos a ir hasta las 13. Nos queda, capaz que vamos a ver cuánto tiempo tengo de Zoom, pero vamos a ver hasta dónde vamos y en función de eso cortamos porque la mayoría sé que están en clase y en otras actividades que no era el plan tener clase hoy. Por eso está más que contemplado el hecho de que no estén todos disponibles y capaz que esa media horita la compensamos el sábado, ¿tá? Que tenemos clase de 11 a 13:30, capaz que vamos de 11 a 14, ¿tá? En función de cómo avancemos. Para comenzar,
o sea, mi idea del video y de ver todas estas cosas nos da como una antesala y me ayuda a empezar a entrar en el tema del proceso productivo, ¿tá? Nosotros vamos a ver, como les comentaba el otro día, no todo el proceso de fabricación de pintura, pero sí nos vamos a detener en una parte. Igual vamos a mencionar y les voy a contar este proceso bastante resumido, ¿sí? Pero nos vamos a detener en uno para hacer nuestra identificación de peligros y para hacer la evaluación de riesgo químico. ¿Ah? Yo quiero aclarar esto ahora. No vamos a hacer el análisis de todo esto, porque es muy extenso y por razones de tiempo no nos da. Nos vamos a detener en este proceso, que se llama proceso de dispersión, y sobre este proceso de dispersión vamos a identificar peligros, ¿sí? No vamos a evaluar riesgos generales, ¿sí? Solamente vamos a identificar peligros y vamos a hacer una o dos evaluaciones de riesgo químico. ¿Tá? Ahora vamos a ir viendo de los distintos componentes de la pintura y vamos a identificar algunos productos que nos va a interesar hacer la evaluación. ¿Tá? Eso lo menciono ahora como recordatorio, pero lo vamos a profundizar en la próxima clase seguramente. ¿Sí? Bien, dicho esto, entonces, nosotros vamos a comenzar el proceso, o sea, vamos a cortar nuestro proceso porque también podríamos decir, bueno, podemos ver los camiones que llegan, como vimos lo del camión cisterna, así lo podríamos ver. Yo lo mencioné por fuera del proceso porque me pareció importante entender todo el área de almacenamiento a granel, la importancia que les comentaba recién de las puestas a tierra, porque vamos a ver que en casi todo nuestro proceso se va a hacer mención a la descarga a tierra, a la puesta a tierra, entonces quería darle contexto, ¿tá? Vamos a empezar hablando de los depósitos, cuáles son sus características. Depósitos en general, ya sea para inflamables o ya sea depósitos para otros insumos, envases, materias primas sólidas, particulados, etc. ¿Ah? El transporte interno, bueno, vieron que en el video se hace mención y lo vimos y lo mencionamos en más de una oportunidad. Es un nexo importantísimo en el sistema de trabajo, o sea, es una herramienta auxiliar, no solamente el autoelevador, los traspalets, las plataformas de trabajo, o sea, hay mucho equipamiento auxiliar que se requiere, ¿sí? Para conexionar un sector con otro, para poder trabajar, para poder mover materiales, ¿tá? Entonces vamos a hacer una breve mención de los autoelevadores. También, bueno, acá va a ser nuestro proceso principal, donde donde comienza el proceso, perdón que la presentación está en portugués, pero se entiende perfectamente, donde dice dispersado, es el proceso de dispersión, es el primer subproceso de la fabricación de la pintura, y es donde el trabajador toma contacto con la materia prima, donde hace la descarga de la materia prima dentro de un tanque o dentro de un recinto, por ejemplo, puede ser una olla de agitación. ¿Tá? Después voy a ir mostrándole los distintos equipos que se utilizan para este subproceso. ¿Tá? Luego viene una etapa de molienda, que no va a ser parte de nuestro trabajo, pero les voy a mostrar algunos molinos, cómo son, cómo funcionan. Y las últimas etapas son las etapas de dilución, la etapa de control de calidad del laboratorio, donde va a medir si la pintura cumple con los estándares de calidad. Y por último el envasado, que ya bastante al comienzo estuvimos viendo en el video, bueno, cómo son esas líneas de envasado, algunos ejemplos. Después vamos a profundizarlo un poco más. Por razones de tiempo, como decía, nos vamos a centrar más en esto. ¿Tá? Capaz que de repente esto lo sobrevolamos rápido, pero me interesa ver sobre todo esta etapa de dispersión. ¿Tá? Bien. Dicho esto, vamos a comenzar hablando primero que nada de la pintura. Este material ya está disponible en el aula. ¿Tá? Este material, y les dejé también un link con muchos videitos cortitos. Capaz que para el sábado les pido que los miren, ¿tá? Para entrar un poquito más en tema y que no sea más fácil para explicar todo el proceso. Capaz que alguno lo podemos ver en clase, pero si lo pueden ir bichando, están disponibles en el aula, ¿sí? Me tranca, ahí va.
La idea no es leer todo esto, yo se los dejé obviamente así como material para ustedes, ¿sí? Para consultar. Pero básicamente la composición de la pintura o la finalidad de la pintura, además de embellecer, ¿no? De decorar, de darle color a lo que queremos tratar, es un medio de protección. La pintura protege esa superficie, ¿no? La pintura tiene esa característica. Y su composición básicamente está dada por estos 4 grupos de productos. Acá como que tiene un orden no muy pensado, pero bueno, lo principal es contar con pigmentos. Sin un pigmento yo no puedo tener una pintura, ¿no? El pigmento es como lo básico. Voy a tener también cargas, voy a tener solventes, ligantes o emulsiones y aditivos. Ahora vamos a ver uno por uno cómo es este grupo de productos y algunos ejemplos, ¿está? Yo acá no voy a manejar cantidades ni porcentajes, no es la idea hoy ni del seminario llevar una clase de química ni de cuáles son las relaciones de los productos. Pero a grosso modo, nada, esta imagen ilustra, bueno, esta composición de la pintura, todo lo que es sólidos o pigmentos, resinas, solventes y aditivos, ¿tá? Y acá vamos a empezar a hablar algunos ejemplos de estos componentes. Por un lado tenemos lo que están pintados en amarillo, son como los grandes grupos, ¿no? Materiales sólidos, solventes, ligantes y aditivos, ¿sí? Dentro de los materiales sólidos tenemos 2 grupos, los pigmentos y las cargas, lo que está pintado en celeste, ¿ah? Los pigmentos, nosotros vamos a ver el proceso de dispersión a partir del pigmento en polvo, ¿sí? Después yo les voy a mostrar cómo vienen esos pigmentos, las presentaciones, las bolsas, las capacidades, ¿está? Porque entiendo, vamos a ver ese proceso porque nos va a agregar valor a la hora de evaluarlo, ¿ah? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la planta de pintura Cinca tenía dentro de su planta la planta de tinters o de concentrados de pigmento? ¿Ah? Bueno, eso es el pigmento hecho pasta. ¿Ah? Entonces esa planta partía de un pigmento en polvo, lo transformaba en una pasta concentrada, que es lo que se vendía a otras empresas de plaza en Uruguay o en el mundo. Ese concentrado de pigmentos, si yo voy a volver un segundo para atrás, ese concentrado de pigmentos se logra en este proceso de dispersión y molienda. ¿Ah? Entonces, ese producto no se diluye, por eso se llama concentrado. Es un proceso que se empasta en un medio líquido, ese material particulado, y se muele, y se vende en esa pasta concentrada. ¿Ah? Nosotros podemos partir, dependiendo del tipo de fábrica que nos toque trabajar o que conozcamos, podemos ver un proceso que incluya la molienda porque partimos del material sólido particulado o que parte de un concentrado. Hay empresas que no tienen sistemas de molienda o de dispersión porque esto es una inversión muy grande. Entonces hay fábricas de menor porte que compran ese concentrado y lo que hacen es su proceso arranca acá, en la dilución. O sea, parten del concentrado, lo diluyen, lo controlan y lo envasan. ¿Me explico la diferencia entre un proceso y otro? ¿Sí o no? Sí. Profe. Sí, está. Respondan, por favor, porque parece que estoy sola acá. Bien. Esto lo quiero aclarar porque puede pasar. Ah, profe, yo conozco una fábrica donde en realidad no se muele y la pintura es una pasta, me ha pasado. Sí, está bien. Hay fábricas que se dedican exclusivamente a estas diluciones porque no cuentan con las tecnologías para dispersar y para moler. ¿Tá? Porque como decía recién, este proceso es una inversión y son equipos con una tecnología que se requiere instalación, o sea, una inversión importante. Por esa razón, el concentrado del pigmento, esa pasta, es cara.
porque tiene agregado todo este proceso. O sea, quien la compra sabe que está comprando algo que tiene un valor agregado, pero en su producción es mucho más fácil, porque es solamente mezclar, diluir y nada más, ¿sí? Entonces, son procesos bien distintos. Nosotros nos vamos a parar en este proceso, vamos a partir siempre de la materia prima sólida, ¿tá? Pero quiero que conozcan que también hay concentrados como se hacen tinters. Pía, no hay problema. Gracias por el aviso. Bien, entonces vamos a avanzar ahora sí donde estábamos y vamos a ver la composición. Yo no quiero avanzar mucho con esto, solamente voy a ir hasta acá, seguramente, para que después entre todos lo trabajemos junto el sábado, ¿está? Entonces, los materiales sólidos, los pigmentos y las cargas. El pigmento obviamente es el responsable de darle color a la pintura, no hay mucho más que agregar que eso. Y vamos a nombrar o a destacar algunos pigmentos, ¿tá? No, la idea, como decía, la lista es muy exhaustiva de tipos de pigmentos, orgánicos, inorgánicos, hay una cantidad importante, pero vamos a detenernos de repente en 2 o 3 que son los más comunes. Uno de ellos es el dióxido de titanio. El dióxido de titanio es el pigmento blanco por excelencia, ¿tá? Hay otros pigmentos blancos, pero el dióxido de titanio es el que más se usa a nivel universal. Las compañeras que de repente tienen maquillajes en sus casas o utilizan algún tipo de polvo compacto, miren, lean en la composición, van a ver que el dióxido de titanio también se utiliza en cosmética, ¿tá? Al igual que el carbonato de calcio, que es una carga, ¿tá? Ahora voy a ir a los ejemplos de las cargas y cuál es su función. El dióxido de titanio, entonces, blanco por excelencia, es el más utilizado. Otro pigmento mundialmente usado es el negro de humo, que por su nombre obviamente es un pigmento negro, que tiene una particularidad muy característica, que es un polvo muy finito, es muy volátil. Yo a veces uso el término volátil y se entiende por volátil los vapores orgánicos, no quiero confundirlos con esto, pero es muy fino y tiene una tendencia a pasar al ambiente muy alta, ¿sí? Entonces, es un pigmento que tiene un tratamiento especial, que después en la próxima clase lo vamos a ver, el almacenamiento del pigmento negro de humo, dónde debería fraccionarse este pigmento o qué es lo recomendado, ¿tá? Entonces, bueno, acá venimos ya mencionando 2 pigmentos, el dióxido de titanio y el negro de humo. Existen otros, como mencionábamos, y cito acá como ejemplo por el óxido de hierro. El óxido de hierro tiene la característica de tener una versatilidad de colores. Puede haber óxido de hierro rojo, ocre, verde, amarillo. Creo que también tiene negro, no me acuerdo ahora, pero tiene una versatilidad de colores. Como les mencionaba recién, vamos a ver algún ejemplo. Y sobre alguno de estos productos, sobre alguno de estos pigmentos, vamos a hacer la evaluación de riesgo. ¿Ah? Entonces, bueno, pigmentos particulados, ahí mencionamos algunos ejemplos. Después, otro material particulado o sólido son las cargas. Las cargas no le proporcionan color a la pintura, lo que sí le proporciona es estabilidad. ¿Sí? Le proporciona estabilidad y le proporciona un poder, el poder cubritivo de la pintura. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice el fabricante en la lata cuando vamos a pintar? ¿Qué tenemos que hacer antes de abrir la lata? Batirlo. Agitarla, bien. Agitar antes de usar, y eso pasa con muchas cosas, ¿no? Que conocemos sin ser la pintura. Eso ocurre cuando el producto es una suspensión. Por ejemplo, los jarabes para la tos dicen agite antes de tomar, ¿no? Entonces tenemos que agitarlo y ahí con la tapita nos tomamos la dosis del jarabe. Lo mismo ocurre con las vacunas, ¿no? Esos productos son suspensiones, ¿no? Están en un medio suspendidas. Por eso el proceso que vamos a ver, que se llama dispersión, garantiza esa homogeneidad, entre comillas, de esas partes que no son compatibles, no son miscibles, ¿tá? No hay una disolución de ese material particulado en ese medio líquido que vamos a ver.
¿sí? Lo que sí es se dispersa y queda en un medio de suspensión. Por eso con el tiempo lo que ocurre es esa decantación. Los sólidos se decantan y quedan los líquidos, por un tema de densidad, claro está, los líquidos quedan en un sobrenadante sobre la lata. ¿Sí? Esto lo han visto. Y más se pronuncia cuando ya pintamos y nos quedó un puchito en la lata y la guardamos en el galpón y vamos a los meses y el fondo está bastante durito. Entonces siempre es recomendable, bueno, dar varias veces vuelta a la lata o dejarla al revés un tiempo para poder después homogenizarla bien. ¿tá? Entonces, primer concepto, estos sólidos no se disuelven, están en un medio suspendido, por eso decantan. Las cargas le dan cierta estabilidad para que eso no ocurra, y además eso que mencionaba recién, le dan ese poder de cubrir. Vieron que también la lata trae la información de los metros cuadrados de cobertura, ¿sí? Dependiendo de la calidad de la pintura, pinturas que van a cubrir más y hay pinturas que van a cubrir menos. Entonces, de alguna manera, esa característica va a estar dada por la carga que contenga. Un ejemplo de carga, la más utilizada, es carbonato de calcio. ¿Ah? Como decía más temprano, los invito a que entren al link que tiene varios videos. Hay uno bien cortito que habla de pintura látex. Mírenlo y van a ver que muchos de estos ingredientes que menciono están en el video. ¿Tá? Están en ese video que es bien cortito, que es la fabricación de la pintura blanca. ¿Tá? Bien, por ahí vamos con lo que es material particulado. ¿Tá? Ustedes de repente, ahora yo después les voy a mostrar, en la próxima clase vamos a ver capacidades y cómo es la composición de ese polvo para que tengamos una idea de qué estamos hablando. ¿Tá? Después vienen los solventes. ¿Sí? El solvente, dependiendo del tipo de pintura, ese solvente va a ser agua o mezcla de solventes orgánicos. ¿Ah? Ese video que les mencionaba de la pintura látex, el látex blanco, es el más fabricado. ¿Ah? Cuando hablamos de pintura látex, el líquido en el cual yo voy a mezclar mis productos va a ser agua. ¿Ah? Siempre que hablemos de pintura látex, es una pintura base agua. Ahora, si hablamos de un esmalte sintético, de un epoxi, estamos hablando de que mi pintura, mis pigmentos, mis sólidos, están dispersados en un medio solvente orgánico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ahí bien? Profe. Sí. Perfecto. Entonces, como decía recién, este solvente puede ser, como decíamos recién, agua, o una mezcla de solventes orgánicos. ¿Tá? El pigmento blanco látex es el que más se fabrica, decía recién. Y como les decía, miren el videito que es bastante concreto y está bueno porque ven todo el proceso minimizado. ¿Y por qué es el que más se fabrica? Porque es el que se va a entonar. Cuando ustedes alguna vez fueron a un punto de venta donde está la máquina de color, y tenés, creo que ya lo hablamos en la clase, no me acuerdo ahora, porque tengo tantos grupos que no sé hasta dónde hablé o hasta dónde vimos algunos ejemplos. En los puntos de venta de la ferretería vieron que están las máquinas de autocolor o datacolor que uno pide en la carta de colores que te abren y hay 5.000 colores. Bueno, esos colores no se fabrican en la planta. Esos colores se mezclan en el punto de venta. La fábrica solamente fabrica, valga la redundancia, los colores primarios, ¿sí? Y el blanco es el que más se fabrica, porque sobre esa base blanca es donde después se entona las distintas gamas de colores. ¿Me explico? Supongo que sí. Responda uno, por lo menos. Sí. Sí, profe. Bien, entonces, solamente repasando, los solventes, dependiendo del tipo de pintura, va a ser una mezcla de solventes orgánicos o agua. Directamente, el agua es un solvente, ¿sí? Pasa que a veces cuando hablamos de solventes siempre nos vamos a lo que es orgánico, ¿no? Entonces el agua es un solvente, ¿sí? No olvidarnos de eso. Dentro de la mezcla de solventes orgánicos no hay un único producto, por lo general son mezclas. Yo acá lo que cité son algunos ejemplos para que también los tengamos presentes para poder hacer la evaluación de riesgo químico. El más utilizado es el aguarrás,
en proporción, ¿sí? Pero por lo general son mezclas que tienen, yo qué sé, butilglicol, metilpropilacetato, puede haber todavía algunas fabricaciones que exista que tenga sileno, ¿tá? Hace muchos años, uno de los componentes de las pinturas epoxis era el tolueno, ¿tá? Y a través de su limitación en el uso se fueron descontinuando, ¿tá? Por ejemplo, eso lo menciono como ejemplo de eliminación, ¿no? Cuando hablamos de nuestra pirámide de tratamiento, de eliminar el peligro, no siempre es algo que se pueda hacer inmediato, ¿sí? Entonces, bueno, con el correr de los años, con diferentes ensayos, el tolueno dejó de formar parte de la formulación de las pinturas. Y lo mismo ocurrió con algunos pigmentos que eran a base de cromo o de plomo, ¿sí? Ya han visto o conocen las enfermedades relacionadas de cáncer, de plombemia, en el uso de estos productos. Antes los pigmentos eran mucho más económicos, los que tenían altas concentraciones de cromo, cromo hexavalente o plomo, pero también eran más peligrosos, y antes se desconocía esa peligrosidad, ¿tá? Entonces ahí también, gracias a la normativa y a la regulación del uso de estos productos, con el tiempo se fueron eliminando, ¿tá? Eso es como ejemplo que les dejo, como ese ejemplo clásico, bueno, de la eliminación, que a veces no es algo tan rápido. Eliminar, sustituir, ¿no? O generar medidas administrativas para mantener bajo control ese peligro. El otro ingrediente son los ligantes, que yo les mencionaba. Dentro de la planta de pinturas Inca había una planta de emulsiones, ¿ah? Se le llamaba así, emulsiones o planta de resina, ¿no? Los ligantes pueden ser resinas acrílicas o vinílicas, ¿ah? El ejemplo clásico, la cascola, ¿ah? La cascola es un ligante, es una emulsión, ¿ah? No sé si alguna vez jugaron cuando eran chicos, o quien haya hecho de repente algún trabajo de prótesis, de maquillaje o algo, la cascola se seca y forma una película, tipo como una piel, como una adhesión. Justamente en la pintura tiene esa característica de ligar todos los componentes en la pared o en la superficie que voy a trabajar, ¿sí? Entonces, el ligante tiene esa función, ¿tá? Existe una relación estequiométrica en esta composición. Yo les mostraba hoy ese tanquecito, ¿no? Con estos colores hay una relación que no viene al caso, porque no quiero confundirlos con esto, pero hay una relación estequiométrica y hay una química cuando nosotros, ocurre un fenómeno químico cuando nosotros pintamos, por ejemplo, la pared, ¿sí? El tiempo de reacción de la formación de ese ligante y del secado de la pintura está estudiado y está definido para que sea equilibrado. ¿A qué voy con esto? Cuando yo pinto la pared, no voy a poner ese ejemplo de la pared, primero obviamente agité la lata, la puse en un recipiente, agarré con el rodillo o con la brocha y voy a pintar, ¿no? ¿Qué ocurre con la pintura ahí? La tengo que dejar secar. Bueno, ¿qué es lo que se va a secar? Los solventes, ¿no? El soluto no se va a secar, lo que está dispersado en la pintura no se va a secar, es lo que va a quedar retenido en la pared. Entonces tiene que haber una relación entre la formación del ligante y el secado de la pintura. Si el ligante se me forma antes del secado, me va a quedar húmeda la pintura. Y con el tiempo va a pasar que se va a romper, se va a ver diferente el color, porque va a secar en un lado y en otro no. Me explico a lo que voy, o sea, el ligante va a formar una película. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el secado del solvente y la formación de ese film. ¿Sí? Entonces, esa es la química que ocurre. Muchas veces pinturas que tienen no muy buena calidad, no digo que Inca sea la mejor, ojo, pero de repente vieron que hay pinturas que se resquebrajan y que se secan y se quiebran y se caen. Bueno, esas pinturas no tienen un buen equilibrio de concentración de ligante y de solvente, ¿no? Entonces de repente ahí el solvente se secó por demás, el ligante no llegó a formarse correctamente y la pintura se resquebraja y se cae, ¿sí? Y por último el aditivo le da cierta característica de calidad a la pintura. Podemos tener pintura antihongos, podemos tener pintura antióxido,
Hay aditivos que le dan opacidad a la pintura, que son pinturas más opacas, o le dan más brillo, o le dan algún tipo de conservación especial. ¿Tá? No vamos a ver ejemplos de aditivos, pero bueno, tienen esa particularidad. Hay aditivos que se agregan al comienzo del proceso para estabilizar. ¿Sí? Se agregan, por ejemplo, junto con las cargas, porque estabilizan esto que hablábamos más temprano de que la pintura se separe. ¿Sí? Ayudan a minimizar esa sedimentación que ocurre con la pintura. Y hay otros que se agregan al final, ¿no? Que le dan cierta protección adicional a la pintura. ¿Sí? Hasta acá Me venimos. voy a desconectar porque ya salgo para la escuela. Y quédense tranquilos porque yo ya termino, porque como les decía, vamos a cortar a las 13 porque Yo también, profe. están yendo Sí, yo muchos también, a profe, clase. muchas gracias. Hacemos Muchas gracias. eso. La clase que viene, volvemos a repasar esto. Los invito, por favor, a que miren los videos, ¿sí? Pero no quería avanzar más que esto, por lo menos que se lleven con los componentes de la pintura. Acá mencionamos algunos ejemplos y en la próxima clase retomamos desde acá, vamos a repasar la composición y ya arrancamos con el proceso productivo, ¿sí? Nos vemos el sábado a las 11, de 11 a 13:30. Mismo link, profe. No, yo voy a subir otro link, como siempre, en cada clase. Lo dejo en el aula. Yo hoy descargo todos los videos y los dejo. Y recuerden, si quedan dudas para la entrega 1, me escriben en el foro de consulta, ¿sí? Dale, Cortamos profe. ahora porque entiendo que Dale, están gracias. con distintas actividades y no quiero, obviamente, complicarles. Ya el sábado sí le vamos a dedicar un poquito más y voy a ser más activa con ustedes para que participen, ¿sí? Gracias, profe. Estuvieron un nos vemos. placer. Hablamos Muchas el gracias, sábado. saludos. Gracias. Chao, chao, a ustedes. Chao. Chao, chao.